¿Alguna vez te has preguntado qué escucha tu alma en el instante exacto en que abandona tu cuerpo? Santa Teresa de Ávila tuvo una revelación aterradora sobre esto. Ella escuchó 10 voces que toda alma percibe al partir, y la 10ª determina tu eternidad para siempre. Santa Teresa de Ávila no fue una mística cualquiera. Fue doctora de la Iglesia, reformadora del Carmelo y una de las almas más cercanas a Dios que la historia ha conocido. Durante sus éxtasis místicos, el Señor le reveló secretos profundos sobre la vida eterna, secretos que ella dejó escritos para advertirnos y prepararnos. Uno de los misterios más impactantes que Santa Teresa compartió fue lo que el alma experimenta en el momento exacto de la muerte. No se trata solo de luz o túneles, se trata de voces. 10 voces específicas que toda alma, sin excepción, escucha al cruzar el umbral de la eternidad. Algunas traen consuelo, otras terror. Y la última, la 10ª, sella tu destino para siempre. Si crees que tu alma necesita prepararse para ese momento, escribe en los comentarios: Jesús, prepara mi alma. No te vayas antes del final, porque la revelación de la 10ª voz cambiará tu forma de vivir hoy. Y a lo largo de este video, descubrirás detalles cruciales que tu alma necesita saber antes de ese instante definitivo. Ahora, manifiesta tu fe. Dale like si deseas que tu ángel guardián te defienda en ese momento. Y suscríbete si quieres que María interceda por ti cuando llegue tu hora. Santa Teresa de Ávila escribió en sus obras más profundas algo que pocos se atreven a leer con atención. En el libro de la vida y en las moradas del castillo interior, ella describe experiencias místicas tan intensas que los teólogos de su época las estudiaron con asombro y temor. Pero hay una revelación en particular que ella dejó casi escondida entre líneas, una verdad tan poderosa que solo los que buscan con el corazón la encuentran. Durante uno de sus arrobamientos más profundos, el Señor le mostró lo que sucede en el instante preciso en que el alma se desprende del cuerpo. No fue una visión vaga ni simbólica. Fue una experiencia clara, detallada y aterradora. Santa Teresa vio, escuchó y entendió lo que toda alma humana experimenta al cruzar el umbral de la muerte. Y lo que más la impactó no fue la luz ni la oscuridad, fue el sonido, fueron las voces. El alma en ese momento no queda en silencio, no flota en un vacío mudo, al contrario. El alma escucha con una claridad que nunca tuvo en vida. Escucha voces que vienen de dimensiones que antes ignoraba, voces que la llaman, que la acusan, que la defienden, que la juzgan. Santa Teresa reveló que son 10 las voces que toda alma escucha al partir. 10 voces específicas, en un orden divino, que determinan el destino eterno de esa alma. Y lo más impactante es que estas voces no son iguales para todos. Algunas almas escuchan consuelo en ciertas voces, otras escuchan terror en las mismas, pero todas, absolutamente todas, escuchan las 10. Ahora bien, antes de revelarte cada una de estas voces, necesitas conocer sus nombres, necesitas saber qué te espera, porque solo así podrás prepararte, solo así podrás vivir de tal manera que, cuando llegue tu momento, esas voces no te condenen, sino que te salven. Escucha con atención. Estas son las 10 voces que tu alma escuchará cuando abandone tu cuerpo. La primera voz es la llamada de tu ángel guardián, esa voz que estuvo contigo desde tu concepción, que te protegió en secreto, que lloró cada vez que pecaste. En el momento de tu muerte, Él hablará, pero no todos lo reconocerán. La segunda voz es el llanto de quienes te amaron. Tus seres queridos, los que dejaste atrás, sus voces llegarán hasta tu alma, pero tú no podrás responderles, solo escucharás su dolor. La tercera voz es tu propia conciencia revelada. En vida, pudiste engañarte, justificarte, olvidar, pero en ese instante, tu conciencia hablará sin filtros
y te mostrará cada acción, cada palabra, cada pensamiento tal como fue, sin mentiras. La cuarta voz son las palabras de Cristo. Jesús hablará directamente a tu alma, pero lo que te dirá dependerá completamente de cómo viviste. Sus palabras pueden ser de misericordia o de justicia. La quinta voz es el coro de los santos o el silencio eterno. Si tu alma está en gracia, escucharás el canto glorioso de la comunión celestial. Si no, escucharás el silencio más aterrador que existe, la ausencia total de Dios. La sexta voz es el eco de tus oraciones en vida. Cada Ave María, cada Padre Nuestro, cada súplica que hiciste resonará en ese momento. Y se convertirá en tu defensa o en tu acusación. La séptima voz son las misas y oraciones de los vivos por ti. Incluso después de morir, las voces de quienes rezan por tu alma llegarán hasta ti y pueden cambiar tu destino aunque ya hayas partido. La octava voz es la acusación del enemigo. Satanás tiene derecho, según la justicia divina, de presentar tus pecados no confesados, y lo hará, con precisión cruel. La novena voz es la intercesión de María Santísima. Si alguna vez la invocaste con fe, ella hablará en tu defensa. Su voz tiene poder ante el trono de Dios y puede inclinar la balanza de tu juicio. Y la décima voz, la última, la definitiva, es la sentencia final de Dios Padre. Esa voz que ningún ser creado puede contradecir. Esa voz que determina si entras al gozo eterno, al fuego purificador o al abismo sin retorno. Estas son las 10 voces. Ahora que conoces sus nombres, necesitas entender cada una a profundidad. Porque tu vida actual está escribiendo lo que esas voces dirán cuando llegue tu momento. Y la primera voz, la de tu ángel guardián, tiene un detalle que te dejará sin aliento. Desde el instante en que fuiste concebido en el vientre de tu madre, Dios asignó un ángel a tu lado. No es una metáfora, no es un símbolo piadoso, es una realidad doctrinal de la fe católica. Cada ser humano tiene un ángel guardián que lo acompaña desde el primer latido hasta el último aliento. Santa Teresa conocía profundamente esta verdad. En sus escritos, ella describe cómo, en varios de sus éxtasis, pudo ver y conversar con su ángel guardián, y lo que él le reveló sobre el momento de la muerte fue algo que ella jamás olvidó. Cuando el alma se desprende del cuerpo, la primera voz que escucha es la de su ángel guardián. Él la llama por su nombre. No el nombre que recibiste en el bautismo, sino el nombre que Dios te dio en la eternidad, antes de que el mundo existiera. Es un nombre que solo tu ángel y Dios conocen, y cuando lo escuchas, reconoces instantáneamente quién eres en realidad. Tu ángel guardián te llama con ternura infinita. Te dice: ven, alma mía, he esperado este momento desde que te fue dado el ser. Ahora debemos presentarnos juntos ante el Señor. Imagina la emoción de ese instante. Ese ser de luz pura que te protegió en silencio toda tu vida, que lloró cada vez que pecaste, que celebró cada vez que te acercaste a Dios, finalmente se revela ante ti en toda su gloria. Ya no está oculto, ya no actúa en secreto. Ahora está frente a ti, visible, radiante, real. Pero aquí viene lo que pocos entienden. Aquí está el detalle que Santa Teresa quiso que supieras. No todas las almas reconocen a su ángel guardián en ese momento. Sí. Aunque parezca imposible, hay almas que, al escuchar esa primera voz, no la reconocen. No sienten familiaridad, no sienten paz, porque durante toda su vida ignoraron a su ángel. Nunca le hablaron, nunca le pidieron ayuda, nunca agradecieron su protección. Vivieron como si estuvieran solas. Y cuando llega el momento de la muerte, esa voz angelical les resulta extraña, distante. Incluso les causa temor, porque no están acostumbradas a la santidad pura, porque pasaron toda su vida rodeadas de voces mundanas, de ruido, de distracciones,
y nunca aprendieron a escuchar lo sagrado. Santa Teresa advierte que estas almas sufren una confusión terrible en ese primer instante. Se sienten desorientadas, perdidas, y esa confusión les hace más difícil enfrentar lo que viene después. En cambio, las almas que cultivaron una relación con su ángel guardián en vida experimentan algo completamente distinto. Cuando escuchan esa primera voz, sienten un alivio inmenso. Reconocen a su compañero fiel, sienten su amor y se aferran a él con confianza, sabiendo que no están solas en ese tránsito aterrador. Tu ángel guardián, en ese momento, no solo te llama, también te informa. Te dice cuántas veces te salvó de peligros que nunca viste. Te muestra las ocasiones en que intercedió por ti ante Dios. Te revela cómo oró por ti en tus momentos de mayor debilidad. Y también, con tristeza, te señala las veces que rechazaste sus inspiraciones santas. Porque sí, tu ángel te habló durante toda tu vida. Te envió pensamientos de bien. Te inspiró a orar, a confesarte, a perdonar, a amar. Pero muchas veces tú sofocaste esa voz interior con tus propios deseos, con tu orgullo, con tu pereza espiritual. Y ahora, frente a él, lo ves todo claro. Ves cuánto te amó. Ves cuánto luchó por ti. Y si lo ignoraste, sientes una pena profunda, un arrepentimiento que traspasa el alma. Pero aquí está la esperanza. Santa Teresa también enseña que, si fuiste fiel, si intentaste vivir en gracia, si invocaste a tu ángel aunque fuera con torpeza, él te sostiene en ese momento. Te toma de la mano espiritualmente y te dice: no temas, yo estaré contigo en el juicio, presentaré tus obras buenas, defenderé cada esfuerzo sincero que hiciste por amar a Dios. Y esa defensa angelical tiene un peso inmenso ante la justicia divina, porque tu ángel es testigo perfecto. Él estuvo contigo cada segundo. Conoce tus intenciones más profundas, conoce tu corazón, y Dios escucha su testimonio con atención. Entonces, ahora mismo, mientras estás vivo, puedes fortalecer esa relación. Puedes hablarle a tu ángel guardián todos los días. Puedes pedirle que te ilumine, que te proteja, que te prepare para ese momento final. Y cuando llegue tu hora, su voz no te será extraña. Será la voz de un amigo eterno que te guiará con amor. Pero hay algo que tu ángel guardián no puede decirte en ese instante. Hay una información que no tiene permitido revelar. Solo puede escoltarte. Solo puede defenderte. Pero no puede cambiar lo que viene a continuación. Porque la segunda voz que escucharás no viene del cielo. Viene de la tierra. Viene de los corazones rotos de quienes te amaron. Y esa voz tiene un poder desgarrador que tu ángel no puede silenciar. Hay un misterio doloroso que Santa Teresa reveló con lágrimas en los ojos. Ella lo vivió en carne propia durante una de sus visiones más perturbadoras. Y es esto: el alma, después de partir, no pierde inmediatamente la conexión con los vivos. Al contrario, durante un tiempo breve pero eterno en percepción, el alma escucha lo que sucede en la tierra. Escucha las voces de quienes dejamos atrás. La segunda voz que toda alma percibe es el llanto de sus seres queridos, el dolor de la madre que acaba de perder a su hijo, el grito desgarrador del esposo que ve morir a su esposa, las lágrimas silenciosas de los hijos que quedan huérfanos, el gemido ahogado del amigo que no pudo despedirse. Todas esas voces llegan al alma con una claridad brutal. No son voces distantes ni apagadas. Son voces vívidas, reales, penetrantes. El alma las escucha como si estuviera aún en el cuarto, junto a su cuerpo sin vida, observando el dolor que su partida causa. Y aquí está lo más desgarrador. El alma quiere responder, pero no puede. Quiere gritar: estoy bien, no llores, puedo escucharte. Pero su voz ya no pertenece al mundo material. Ya no tiene cuerdas vocales, ya no tiene boca, solo tiene conciencia.
Y esa conciencia está atrapada entre dos realidades, la que dejó y la que le espera. Santa Teresa describe este momento como una agonía espiritual. El alma siente una impotencia absoluta. Ve el sufrimiento que causa, pero no puede aliviarlo. Ve a sus seres queridos destrozados, confundidos, suplicando que regrese, y no puede decirles que todo está en las manos de Dios. Pero hay algo más profundo todavía, algo que pocos consideran. El alma no solo escucha el llanto, también percibe la calidad de ese llanto. Percibe si es un llanto de fe o un llanto de desesperación, si es un dolor que confía en Dios o un dolor que lo rechaza. Y eso marca una diferencia tremenda. Cuando los seres queridos lloran con fe, cuando rezan por el alma del difunto, cuando ofrecen misas, cuando invocan la misericordia divina, el alma siente un consuelo indescriptible. Siente que no está sola. Siente que hay un puente de amor y oración que todavía la conecta con la tierra. Y ese puente tiene poder ante Dios. Pero cuando los seres queridos lloran con amargura, con rabia contra Dios, con desesperación sin esperanza, el alma sufre doblemente, porque sabe que ese dolor estéril no la ayuda. Al contrario, la hunde más en su propia angustia, porque el alma ya comprende en ese instante la importancia de la oración, de la intercesión, de la fe activa. Y duele profundamente ver que quienes más la aman no saben cómo ayudarla realmente. Santa Teresa insiste en esto. Lo mejor que puedes hacer por un ser querido que acaba de morir no es llorar sin control, sino arrodillarte y orar. Ofrecer el Santo Rosario, pedir una misa por su alma, invocar la misericordia de Cristo, porque esas acciones llegan al alma como agua fresca en un desierto, le dan esperanza, le dan fuerza para enfrentar lo que viene. Pero también está el otro lado, el lado oscuro de esta segunda voz. Hay almas que, al partir, escuchan algo peor que el llanto de amor. Escuchan indiferencia, escuchan el silencio de quienes no les importaron realmente. Escuchan conversaciones frías sobre herencias, sobre trámites, sobre quién se queda con qué. Y ese sonido es como un cuchillo en el alma. Porque en ese momento, el alma entiende con claridad meridiana quiénes la amaron de verdad y quiénes solo fingieron. Y ese conocimiento, aunque doloroso, es también purificador, porque ya no hay lugar para ilusiones, ya no hay máscaras, todo es verdad desnuda. Santa Teresa también advierte sobre otro tipo de voz que algunas almas escuchan, la voz de quienes las maldicen. Sí, hay personas que, al morir alguien, en lugar de orar por su alma, la maldicen. Le desean el infierno, le echan en cara sus errores con odio, y esas palabras llegan al alma como flechas envenenadas. Pero aquí está el consuelo. Esas maldiciones no tienen poder si el alma está arrepentida. Si el alma, en sus últimos momentos de vida, se volvió a Dios con sinceridad, esas voces de odio rebotan, no penetran, porque la misericordia divina es más fuerte que cualquier maldición humana. Y entonces, en medio de ese torbellino de voces humanas, de llantos, de oraciones, de silencios, de maldiciones, el alma comienza a sentir algo más, algo que viene desde adentro, algo inevitable. Es la tercera voz, y esta es la más terrible de todas, porque no viene de fuera. Viene de dentro del alma misma. Es su propia conciencia, finalmente liberada de todo engaño, revelándose en toda su crudeza. Y lo que esa voz dice puede salvarte o condenarte. Porque en ese instante, el alma se juzga a sí misma con la verdad absoluta de Dios. Hay un momento en la muerte que ningún ser humano puede evitar. Un momento que no depende de tu fe, de tu cultura, de tu educación ni de tu filosofía. Es un momento universal, inscrito en la naturaleza misma del alma. Y Santa Teresa lo describe como el instante más aterrador y más purificador que existe.
Es el momento en que tu propia conciencia habla sin filtros. En vida, tenemos una habilidad asombrosa para engañarnos a nosotros mismos. Justificamos nuestros pecados. Minimizamos nuestras faltas. Olvidamos conveniente lo que nos incomoda. Construimos narrativas donde somos las víctimas, donde nuestras acciones siempre tienen razones válidas, donde nuestros errores son comprensibles. Vivimos en una niebla de autoengaño que nos permite dormir tranquilos por las noches. Pero en el instante de la muerte, esa niebla se disipa completamente, de golpe, sin transición, y lo que queda es la verdad desnuda. Santa Teresa describe este momento con palabras que estremecen. Ella dice que el alma ve, en un solo instante, toda su vida. No como un recuerdo borroso, sino como una realidad vívida, presente, total. Ve cada acción que realizó, cada palabra que pronunció, cada pensamiento que albergó, y lo ve todo bajo la luz de Dios, sin sombras, sin excusas, sin mentiras. Es lo que la Iglesia llama el juicio particular, pero no es Dios quien te acusa en primera instancia, eres tú mismo. Tu propia conciencia, iluminada por la verdad divina, se convierte en tu primer juez, y esa voz interior, que en vida pudiste silenciar con distracciones, con ruido, con entretenimiento, con trabajo, con cualquier cosa, ahora habla con una claridad ensordecedora. Y no puedes apagarla, no puedes huir de ella, porque esa voz eres tú. Es tu alma mirándose en el espejo perfecto de la verdad de Dios. ¿Qué dice esa voz? ¿Qué revela? Primero, te muestra todas las veces que conociste el bien y elegiste el mal. Todas las veces que tu conciencia te advirtió, te suplicó que no pecaras y tú la ignoraste. Cada una de esas veces regresa ahora con una nitidez brutal. ¿Ves aquella vez que mentiste sabiendo que era mentira? ¿Ves el momento exacto en que decidiste traicionar? ¿Ves la ocasión en que pudiste ayudar y te hiciste el desentendido? ¿Ves los momentos en que usaste a otros para tu beneficio? ¿Ves las palabras crueles que dijiste para herir? ¿Ves los pensamientos impuros que alimentaste con placer? Y no solo ves tus acciones, ves también sus consecuencias. Ves el daño que causaste. Ves el dolor que sembraste. Ves cómo tu pecado se multiplicó, cómo afectó a otros, cómo generó una cadena de sufrimiento que quizás nunca imaginaste. Santa Teresa explica que este conocimiento es como un fuego que quema el alma. No es un fuego físico, pero es 1000 veces más doloroso, porque es el fuego de la verdad consumiendo la mentira en la que viviste. Pero hay más. Tu conciencia también te muestra todas las gracias que Dios te dio y que tú desperdiciaste. Cada inspiración del Espíritu Santo que rechazaste. Cada sacramento que recibiste sin fe. Cada oportunidad de conversión que dejaste pasar. Cada momento en que Dios te llamó y tú respondiste con indiferencia. ¿Ves cuántas veces Dios tocó a la puerta de tu corazón y tú no abriste? ¿Cuántas veces te envió señales, personas, circunstancias para que volvieras a Él y tú seguiste tu camino obstinado? Y el dolor de ese descubrimiento es inmenso, porque te das cuenta de que pudiste haber sido santo, que tenías todo lo necesario, que Dios te dio suficientes gracias para alcanzar el cielo, pero tú las tiraste a la basura. Ahora bien, aquí está lo que pocos comprenden. Aquí está el detalle que Santa Teresa quiere que entiendas hoy, mientras aún estás vivo. Este juicio de la conciencia no es igual para todos. No tiene la misma intensidad, no produce el mismo resultado. Depende completamente de cómo viviste. Si viviste examinando tu conciencia cada día, si te confesaste con frecuencia, si te arrepentiste sinceramente de tus pecados en vida, entonces este momento, aunque doloroso, no será devastador. Porque ya te juzgaste a ti mismo antes, ya enfrentaste tus faltas, ya pediste perdón, ya te reconciliaste con Dios,
y cuando tu conciencia hable dirá: sí, pequé, pero me arrepentí. Busqué la misericordia. Intenté cambiar. No fui perfecto, pero fui sincero. Y esa sinceridad tiene un valor infinito ante Dios. Pero si viviste sin jamás examinar tu conciencia, si nunca te confesaste o lo hiciste sin verdadero arrepentimiento, si enterraste tus pecados bajo capas y capas de negación, entonces este momento será una explosión de verdad insoportable, porque verás de golpe todo lo que evitaste ver durante décadas. Y el shock de esa revelación puede ser tan grande que el alma sienta que se desintegra. Santa Teresa advierte que algunas almas en ese instante desean dejar de existir. Preferirían la aniquilación total antes que seguir enfrentando la verdad de lo que son. Pero la aniquilación no es posible. El alma es inmortal y debe enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Sin embargo, y esto es crucial, Santa Teresa también enseña que incluso en ese momento de máxima verdad, la misericordia de Dios puede intervenir si el alma, al verse a sí misma, reacciona con arrepentimiento genuino, si grita desde lo más profundo: Dios mío, perdóname, me arrepiento de todo corazón. Esa contrición perfecta puede cambiar su destino, porque Dios no busca condenar. Dios busca salvar, y hasta el último instante, su misericordia está disponible para quien la busca con sinceridad. Pero la tercera voz, tu conciencia revelada, solo es el principio del juicio. Porque después de que te juzgas a ti mismo, viene algo aún más grande, algo que Santa Teresa describió con temblor en sus escritos. Vienen las palabras de Cristo, y lo que Él te dirá dependerá completamente de lo que tu conciencia acaba de revelar. Sus palabras pueden ser de amor infinito o de justicia implacable, y nadie, absolutamente nadie, puede predecir con certeza qué escuchará hasta que llegue ese momento, porque la cuarta voz es la que Santa Teresa más temía en toda su vida espiritual. Santa Teresa de Ávila tuvo el privilegio extraordinario de escuchar la voz de Cristo en múltiples ocasiones durante su vida. No fue una voz audible con oídos humanos, sino una voz interior más clara, más real y más penetrante que cualquier sonido terrenal. Ella describe esa voz como un fuego dulce que enciende el alma, como una luz que ilumina hasta el último rincón del ser. Pero también tuvo visiones sobre lo que Cristo dice a las almas en el momento del juicio particular. Y lo que ella vio la llenó de un temor reverente que nunca la abandonó hasta su muerte. Después de que tu conciencia te ha revelado toda la verdad sobre tu vida, después de que te has visto a ti mismo sin máscaras ni excusas, viene el momento más decisivo de toda tu existencia. Cristo habla, y sus palabras no son opiniones, no son sugerencias, son realidad absoluta, son la palabra creadora que da o quita vida eterna. Jesús es el juez, no porque sea cruel, sino porque es la verdad misma, y la verdad debe juzgar. No puede hacer otra cosa, no puede llamar bueno a lo malo, ni malo a lo bueno. Su juicio es perfectamente justo porque Él es perfectamente santo. Pero aquí está el misterio que Santa Teresa quiere que comprendas. Las palabras que Cristo pronuncia en ese momento no son las mismas para todas las almas. Varían radicalmente según la vida que llevaste. Para algunas almas, sus palabras son como miel que cura todas las heridas. Para otras, son como espada que corta hasta la médula del ser. Comencemos con las almas que vivieron en gracia, las que, a pesar de sus imperfecciones, buscaron sinceramente amar a Dios y al prójimo, las que cayeron pero se levantaron, las que pecaron pero se arrepintieron, las que lucharon contra sus debilidades con humildad. A estas almas, Cristo les dice palabras que Santa Teresa escuchó en sus visiones, palabras que ella transcribió temblando de emoción. Ven, bendita de mi Padre. Heredaste el reino preparado para ti desde la fundación del mundo.
porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me acogiste. Son las palabras del Evangelio, pero escucharlas directamente de los labios de Cristo, en ese momento, tiene un poder transformador inimaginable. El alma siente una felicidad tan grande que ningún lenguaje humano puede describirla. Es la felicidad de ser reconocida por Dios, de ser amada por Él, de ser recibida en su casa eterna. Cristo también le dice al alma: bien hecho, sierva buena y fiel. Fuiste fiel en lo poco, te pondré sobre lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Y cuando el alma escucha estas palabras, toda la lucha terrenal cobra sentido. Todos los sacrificios que hizo, todas las tentaciones que resistió, todos los momentos de oración que le costaron, todo tiene ahora una recompensa infinita. Y el alma comprende que valió la pena, que cada esfuerzo por ser santo, por pequeño que fuera, tiene un valor eterno ante Dios. Pero Cristo no se limita a palabras genéricas. Él personaliza su juicio. Le recuerda al alma momentos específicos. Le dice: ¿recuerdas aquella vez que perdonaste cuando querías vengarte? Yo estaba ahí. Estabas perdonándome a mí. ¿Recuerdas cuando visitaste a aquel enfermo? Me visitabas a mí. ¿Recuerdas cuando compartiste tu pan con el pobre? Me alimentabas a mí. Y el alma, al escuchar esto, descubre con asombro que Cristo estuvo presente en cada acto de amor auténtico, que nunca estuvo sola, que cada vez que amó de verdad, estaba amando a Dios mismo. Santa Teresa explica que esta revelación es tan hermosa que el alma desearía haberlo sabido antes, para haber amado aún más, para haber servido con mayor generosidad. Pero también comprende que la fe consiste precisamente en eso, en amar sin ver, en servir sin recompensa inmediata, en confiar cuando todo parece oscuro. Ahora bien, Cristo también señala las imperfecciones del alma, porque incluso las almas justas tienen manchas, tienen pecados veniales, tienen apegos desordenados, tienen áreas que necesitan purificación. Y entonces Cristo dice algo que Santa Teresa describe con precisión: aún necesitas ser purificada antes de entrar en mi gloria. Irás al lugar de purificación, donde el fuego de mi amor consumirá todo lo que no es santo en ti. Pero no temas, es temporal, y yo estaré esperándote al final. Estas palabras, aunque implican sufrimiento, también traen un consuelo inmenso, porque el alma sabe que su destino final es el cielo, que el purgatorio no es un castigo, sino una medicina, que Dios la ama tanto que no la dejará entrar impura a su presencia, porque la impureza misma le causaría dolor. Y el alma acepta gustosa esa purificación, porque ahora entiende el amor de Dios. Entiende que todo lo que Él permite es para su bien eterno. Pero hay otras almas, almas que vivieron de espaldas a Dios, que rechazaron su gracia, que amaron el pecado más que la virtud, que nunca se arrepintieron sinceramente, y a estas almas Cristo también habla, pero sus palabras son completamente diferentes. Santa Teresa vio en visión lo que Cristo dice a las almas impenitentes, y lo escribió con dolor y lágrimas. Son las palabras más terribles del Evangelio: apártate de mí, maldita. Ve al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me acogiste. El alma, al escuchar estas palabras, siente un terror absoluto, porque comprende que son definitivas, que no hay apelación, que rechazó la misericordia en vida y ahora solo queda la justicia. Pero Cristo no termina ahí. Él también le recuerda al alma sus pecados específicos. Le dice: te llamé y no respondiste. Te di oportunidades y las despreciaste. Te envié personas para guiarte y las rechazaste. Te di tiempo para arrepentirte y lo usaste para pecar más. Y cada palabra de Cristo es como un martillo que golpea el alma.
no porque Cristo sea sádico, sino porque la verdad duele cuando la has rechazado toda tu vida. Es como una luz cegadora para quien vivió en la oscuridad. Santa Teresa insiste en que estas palabras de condenación no son arbitrarias, no son el capricho de un Dios vengativo, son la confirmación de la elección que el alma hizo libremente en vida. Porque el infierno no es un lugar donde Dios envía a las almas, es el lugar que las almas eligen cuando rechazan definitivamente el amor de Dios, y Cristo, con dolor infinito, respeta esa elección, porque Dios no fuerza a nadie a amarlo. El amor forzado no es amor. Y si un alma hasta el último momento prefiere existir sin Dios, Él permite que tenga lo que eligió. Pero eso implica separación eterna. Implica perder para siempre la fuente de toda felicidad. Las palabras de Cristo, entonces, no crean tu destino, simplemente lo declaran. Simplemente confirman lo que tu vida ya decidió. Pero hay algo más, algo que pocas personas consideran. Después de que Cristo habla, el alma no queda en silencio. El alma escucha una quinta voz. Y esta voz cambia todo dependiendo de tu estado, porque es la diferencia entre el cielo y el infierno hecha sonido. Es el coro glorioso de los santos o el silencio más aterrador que existe. Y justo después viene la sexta voz, la que pocos entienden, la clave de todo este misterio. Después de que Cristo pronuncia su sentencia, algo extraordinario sucede. El alma no queda en un vacío neutral. Inmediatamente, dependiendo de las palabras que Cristo acaba de decir, el alma experimenta una de dos realidades completamente opuestas. Y Santa Teresa las describe con un contraste tan dramático que es imposible no estremecerse. Si Cristo te ha recibido, si te ha llamado bendita de su Padre, si te ha declarado heredera del reino, entonces tu alma escucha la quinta voz. Y esta voz es el coro de los santos. Imagina por un momento. Imagina que después de la sentencia de Cristo, comienzas a escuchar un canto. No es un canto humano, no es música terrenal. Es una armonía celestial tan perfecta, tan bella, tan sublime, que ningún compositor en la historia del mundo ha podido siquiera aproximarse a ella. Es el canto de millones de almas glorificadas, de ángeles y arcángeles, de querubines y serafines, de todos los santos que han alcanzado la visión beatífica, y todos cantan al unísono una sola palabra: aleluya, aleluya, aleluya. Pero no es un aleluya repetitivo y monótono. Cada voz tiene su matiz único. Cada santo aporta su experiencia particular de la misericordia de Dios. Los mártires cantan con la fuerza de quienes vencieron el dolor. Las vírgenes cantan con la pureza de quienes guardaron su corazón para Dios. Los confesores cantan con la sabiduría de quienes guiaron almas. Los penitentes cantan con la gratitud de quienes fueron perdonados. Y todas esas voces se entrelazan en una sinfonía perfecta que alaba a Dios sin cesar. Santa Teresa describe este momento como el inicio del gozo eterno, porque cuando el alma escucha ese coro, sabe que ha llegado a casa, sabe que finalmente está donde siempre debió estar. Sabe que la lucha terminó y la victoria es definitiva, pero hay más. El coro no solo canta, también te llama, te dice: bienvenida, hermana, bienvenido, hermano, hermano. Esperábamos tu llegada, oramos por ti, intercedimos por ti, y ahora estás aquí con nosotros para siempre. Y entre esas voces reconoces algunas. Reconoces la voz de tu abuela que murió en gracia. Reconoces la voz de aquel santo al que tanto rezaste en vida. Reconoces la voz de personas que nunca imaginaste que estaban en el cielo, pero que se arrepintieron sinceramente antes de morir. Y el gozo de ese reencuentro es indescriptible, porque ahora puedes hablar con ellos, puedes abrazarlos espiritualmente, puedes compartir con ellos la eternidad. Y nunca más habrá separación,
Santa Teresa explica que este coro tiene un efecto sanador en el alma, porque incluso las almas justas llegan con heridas, llegan con cicatrices de la vida terrena, llegan con memorias dolorosas, pero cuando escuchan el coro celestial, todas esas heridas comienzan a sanar. Todo dolor se transforma en alabanza. Todo sufrimiento cobra sentido, y el alma comprende que cada lágrima que derramó en la tierra fue contada por Dios, que cada cruz que cargó tiene ahora un peso de gloria eterna, que nada fue en vano. Pero si el alma escucha este coro, significa que está destinada al cielo. Puede que antes deba pasar por el purgatorio, pero su destino final es la gloria. Y esa certeza le da la fuerza para soportar cualquier purificación necesaria. Sin embargo, no todas las almas escuchan el coro. Y aquí comienza la parte más aterradora de esta revelación. Si Cristo te ha rechazado, si te ha dicho apártate de mí, si te ha declarado maldita, entonces no escuchas ningún coro, no escuchas ningún canto, no escuchas ninguna voz angelical, escuchas silencio, pero no es un silencio ordinario, no es la ausencia temporal de sonido, es el silencio eterno, es la ausencia absoluta de Dios. Santa Teresa describe este silencio como el tormento más grande del infierno, más grande que el fuego, más grande que las tinieblas, más grande que cualquier dolor físico imaginable, porque el alma fue creada para Dios, fue diseñada para escuchar su voz, para sentir su presencia, para vivir en comunión con Él, y cuando esa comunión se pierde definitivamente, el alma experimenta un vacío tan profundo que la destroza desde adentro. Es como si te arrancaran el corazón pero siguieras vivo, como si te quitaran el aire pero no pudieras morir, como si te sumergieran en oscuridad absoluta sabiendo que nunca volverás a ver la luz. El silencio de Dios es la muerte del alma sin la liberación de dejar de existir. Y lo peor es que el alma sabe lo que está perdiendo, porque en el momento del juicio tuvo un destello de lo que pudo haber sido. Vio la gloria que rechazó, escuchó por un instante fugaz el eco del coro celestial, y ahora sabe que nunca lo volverá a escuchar. Santa Teresa dice que las almas condenadas gritan en ese silencio. Gritan pidiendo una segunda oportunidad. Gritan suplicando misericordia. Gritan llamando a Dios. Pero sus gritos no llegan a ninguna parte, porque cerraron sus oídos a Dios en vida, y ahora Dios ha cerrado los suyos a ellas. No por crueldad, sino por justicia, porque el tiempo de la misericordia terminó. Y en ese silencio, el alma también escucha algo más, algo que no viene del cielo sino del abismo. Escucha el rechinar de dientes de otras almas condenadas. Escucha sus lamentos eternos. Escucha sus reproches mutuos. Escucha su desesperación sin fin. Pero ninguna de esas voces trae consuelo. Al contrario, cada una aumenta el tormento, porque en el infierno no hay amor, no hay compasión, no hay solidaridad, solo hay odio, egoísmo y desesperación compartida. Santa Teresa advierte que este contraste entre el coro celestial y el silencio infernal debe ser meditado profundamente por toda persona viva, porque tu vida actual está decidiendo cuál de estas dos experiencias será la tuya. Cada decisión que tomas, cada acción que realizas, cada palabra que pronuncias te acerca a uno u otro destino. Y no puedes ser neutral. No puedes quedarte en un punto medio. O caminas hacia el coro o caminas hacia el silencio. No hay tercera opción, pero aquí está la esperanza. Mientras estás vivo, aún puedes cambiar de dirección, aún puedes arrepentirte, aún puedes buscar la misericordia. Y Dios, en su infinita bondad, te espera con los brazos abiertos. Sin embargo, hay algo que muy pocas personas entienden sobre estas 5 voces. Hay un detalle que Santa Teresa considera la clave de todo este misterio, y tiene que ver con la sexta voz.
porque esta sexta voz es la que pocos comprenden, la que cambia todo, la que puede inclinar la balanza de tu juicio incluso cuando parece que todo está perdido, y es el eco de tus oraciones en vida. Aquí está el secreto que Santa Teresa consideraba uno de los más importantes de toda su enseñanza espiritual. Un secreto que pocos comprenden, que pocos meditan, pero que tiene un poder extraordinario en el momento del juicio. Cada oración que hiciste en vida no desaparece, no se evapora en el aire, no se pierde en el olvido. Cada Ave María, cada Padre Nuestro, cada rosario, cada súplica sincera queda grabada en la eternidad. Y en el momento de tu muerte, todas esas oraciones regresan a ti como un eco glorioso. Santa Teresa lo explica así: las oraciones son como semillas que plantas en el campo de la eternidad. Puede que no veas su fruto inmediatamente. Puede que ores durante años sin sentir nada especial. Puede que te parezca que tus palabras no llegan a ninguna parte. Pero cuando cruzas el umbral de la muerte, descubres que cada semilla germinó, que cada oración creció, que cada súplica se convirtió en un tesoro acumulado en el cielo. Y en el momento del juicio, todas esas oraciones hablan por ti, se convierten en tu defensa, se convierten en prueba de tu fe, se convierten en testimonio de que aunque fuiste imperfecto, aunque pecaste, aunque fallaste, nunca dejaste de buscar a Dios. Imagina la escena. Estás frente a Cristo. Tu conciencia acaba de revelar todos tus pecados. El enemigo está listo para acusarte. Y entonces, de repente, comienza un murmullo. Es el eco de todas tus oraciones. Y ese murmullo crece hasta convertirse en un clamor que llena todo el espacio espiritual. Señor, ten piedad de mí que soy pecador. Esa oración que repetiste cientos de veces resuena ahora con fuerza. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Esas palabras del Ave María que rezaste incluso cuando no sentías devoción, ahora se materializan como una súplica real ante el trono de Dios. Santa Teresa explica que Dios escucha esas oraciones con atención especial, porque demuestran que el alma, a pesar de sus debilidades, nunca perdió completamente la fe, que siempre hubo una chispa de esperanza, que siempre hubo un deseo, aunque débil, de volver a Dios. Y esa chispa cuenta, esa chispa tiene valor infinito, porque Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. Pero hay más. No solo tus oraciones personales resuenan, también resuenan las oraciones que hiciste por otros. Cada vez que oraste por un enfermo, por un difunto, por un pecador, por un enemigo, esas oraciones también regresan a ti multiplicadas, porque en el cielo hay una economía de gracia. Lo que das, recibes, lo que siembras, cosechas, y si fuiste generoso en la oración por otros, esa generosidad se convierte ahora en misericordia para ti. Santa Teresa cuenta que en una de sus visiones vio cómo un alma que parecía destinada al purgatorio por mucho tiempo fue liberada casi instantáneamente. Y cuando preguntó por qué, el Señor le respondió: porque esta alma oró incansablemente por las almas del purgatorio durante su vida. Y ahora todas esas almas a las que ayudó oran por ella. Y su intercesión acorta su purificación. Es la ley de la reciprocidad divina. No oras en vano, no das sin recibir. Todo acto de amor, incluso el más pequeño, tiene consecuencias eternas, pero también está el otro lado. El lado que nadie quiere considerar pero que existe. Si durante tu vida nunca oraste, si consideraste la oración una pérdida de tiempo, si viviste como si Dios no existiera, entonces en el momento del juicio no hay eco, hay silencio. Y ese silencio es una acusación terrible, porque demuestra que nunca buscaste a Dios, que nunca te importó la eternidad, que viviste solo para ti mismo. Y sin oraciones que te defiendan, el alma queda desnuda ante la justicia divina, sin nada que atenúe sus faltas, sin nada que demuestre arrepentimiento sincero. Santa Teresa insiste: reza ahora,
Reza aunque no sientas ganas. Reza aunque te parezca aburrido. Reza aunque no veas resultados inmediatos, porque cada oración es una inversión en tu eternidad. Cada rosario es una armadura espiritual. Cada súplica es un argumento a tu favor en el juicio final. Y no solo reces por ti. Reza por otros. Reza por los difuntos. Reza por los pecadores. Reza por tus enemigos. Porque toda esa oración generosa se convertirá en gracia que regresará a ti cuando más la necesites. Hay un detalle más que Santa Teresa revela. Las oraciones que más peso tienen en el juicio no son necesariamente las más largas o las más elaboradas. Son las más sinceras. Son las que brotaron del corazón en momentos de dolor, de necesidad, de humildad genuina. Esa oración que hiciste llorando cuando perdiste a un ser querido, esa súplica desesperada que elevaste cuando pensabas que todo estaba perdido, ese momento en que te arrodillaste con el corazón destrozado y dijiste simplemente, Dios mío, ayúdame. Esas oraciones tienen un poder especial porque fueron auténticas y Dios valora la autenticidad por encima de la perfección formal. Entonces, la sexta voz, el eco de tus oraciones, puede ser tu salvación, puede ser la diferencia entre la condenación y la misericordia. Puede inclinar la balanza cuando todo parece perdido, pero no es la única voz que puede salvarte después de morir, porque existe una séptima voz, y esta voz viene de quienes dejaste en la tierra, viene de los vivos que oran por ti, y su poder es tan grande que puede cambiar tu destino incluso cuando ya has partido. Puede rescatarte del purgatorio, puede acortar tu purificación, puede demostrarte que el amor no termina con la muerte. Hay un poder en la tierra que trasciende la muerte, un poder que puede alcanzar las dimensiones espirituales y modificar el destino de las almas que ya partieron. Y Santa Teresa lo experimentó personalmente en sus visiones más profundas. Es el poder de la oración de los vivos por los difuntos. Cuando mueres, no quedas completamente aislado del mundo terrenal. Existe un vínculo místico, una conexión espiritual entre los vivos y los muertos que la Iglesia llama la comunión de los santos. Y a través de ese vínculo, las oraciones de quienes aún viven pueden llegar hasta ti con una fuerza sobrenatural. La séptima voz que el alma escucha es precisamente esa, las voces de los vivos que oran por ella. Santa Teresa describe este fenómeno con palabras conmovedoras. Ella dice que cuando un alma está en el purgatorio, sufriendo la purificación necesaria para entrar al cielo, cada oración que se hace por ella en la tierra llega como agua fresca en medio del desierto, como brisa suave en medio del fuego, como luz tenue en medio de la oscuridad. El alma siente esas oraciones, las percibe, las reconoce y experimenta un alivio indescriptible. Imagina que estás atravesando el proceso más doloroso de tu existencia, un dolor espiritual tan intenso que no tiene comparación terrenal. Estás pagando por cada pecado venial que no expiaste en vida. Estás siendo purificada de cada apego desordenado. Y entonces, de repente, sientes una caricia espiritual, una presencia amorosa, y comprendes que alguien en la tierra está orando por ti. Ese conocimiento no solo alivia tu dolor, te da esperanza. Te recuerda que no estás olvidada, que alguien te ama lo suficiente como para invertir tiempo en tu salvación eterna. Pero no todas las oraciones tienen el mismo poder. Santa Teresa es muy clara en esto. La oración más poderosa que puede hacerse por un difunto es el santo sacrificio de la misa. Cuando un sacerdote celebra una misa por tu alma, algo extraordinario sucede. Cristo mismo se hace presente en el altar. Su sacrificio en la cruz se actualiza de manera incruenta. Y ese sacrificio infinito se ofrece a Dios Padre específicamente por tu purificación. Santa Teresa vio en visión cómo las almas del purgatorio eran liberadas instantáneamente por el poder de una sola misa. Vio cómo el fuego purificador se apagaba de repente.
Vio cómo las cadenas espirituales se rompían. Vio cómo esas almas ascendían gloriosamente al cielo, llenas de gratitud hacia quienes pidieron esa misa por ellas. Y ella escuchó a esas almas decir: «Bendito sea quien ofreció el santo sacrificio por mí. Esa persona me salvó de siglos de purificación. Esa persona me dio la libertad eterna». Porque una sola misa tiene más valor que 1000 oraciones ordinarias. No porque las oraciones ordinarias no sirvan, sino porque la misa es la oración de Cristo mismo, y nada puede superar eso. Después de la misa, la segunda oración más poderosa por los difuntos es el Santo Rosario. Cada Ave María rezada por un alma en pena trae consuelo. Cada misterio meditado con intención de sufragio aplica gracias especiales a esa alma. Santa Teresa explica que la Virgen María tiene una ternura especial por las almas del purgatorio, porque esas almas ya están salvadas, ya no pueden condenarse, solo necesitan ser purificadas. Y María, como Madre de Misericordia, intercede constantemente por ellas ante su Hijo. Cuando rezas el rosario por un difunto, María toma esas oraciones y las presenta personalmente a Jesús. Y Jesús no puede negarle nada a su madre. Por eso el rosario por los difuntos es tan eficaz. También hay otras formas de ayudar a las almas. Las limosnas ofrecidas en su nombre. Los ayunos realizados por su descanso eterno. Las obras de misericordia hechas en su memoria. Todo eso tiene un valor sobrenatural. Santa Teresa cuenta que conoció a una mujer que, al morir su esposo, vendió sus joyas y con ese dinero mandó celebrar 30 misas por su alma. Y esa mujer tuvo una visión donde su esposo le agradecía llorando, diciéndole que esas misas lo habían liberado del purgatorio y que ahora estaba en el cielo orando por ella. Este testimonio no es único. La historia de la Iglesia está llena de relatos similares, porque Dios quiere que entendamos algo fundamental. La muerte no rompe los lazos de amor, al contrario, los purifica, y nos da la oportunidad de seguir amando a quienes partieron de una manera aún más profunda, asegurando su salvación eterna. Pero hay algo que duele profundamente a las almas del purgatorio, y Santa Teresa lo vio con claridad. Hay almas que sufren siglos de purificación no porque sus pecados fueran muy graves, sino porque nadie en la tierra ora por ellas. Fueron olvidadas, sus familiares siguieron con sus vidas, nadie pide misas por ellas. Nadie reza un rosario en su memoria, nadie ofrece una limosna por su descanso. Y esas almas experimentan un abandono doloroso que aumenta su sufrimiento. Por eso Santa Teresa suplicaba constantemente: oren por los difuntos, no los olviden, especialmente por aquellos que no tienen a nadie que ore por ellos, porque tu oración puede ser la diferencia entre que un alma permanezca siglos en el fuego purificador o que sea liberada mañana mismo. Y aquí está la promesa: todo lo que hagas por las almas del purgatorio, ellas te lo devolverán multiplicado cuando lleguen al cielo, porque se convertirán en tus intercesoras poderosas. Orarán por ti con gratitud eterna, te defenderán en tu propio juicio. Es una inversión espiritual con retornos infinitos. Pero ahora debemos hablar de algo más oscuro, de algo aterrador, porque no todas las voces que el alma escucha son de amor y misericordia. Existe una octava voz. Y esta voz no viene del cielo ni de la tierra, viene del abismo. Es la voz del acusador, es la voz del enemigo presentando cada pecado no confesado con precisión cruel. Y su objetivo es solo uno: arrastrarte con él a la condenación eterna. Santa Teresa de Ávila tuvo encuentros directos con el demonio en múltiples ocasiones durante su vida. No fueron experiencias simbólicas ni psicológicas. Fueron enfrentamientos reales con fuerzas espirituales malignas. Y de esos encuentros aprendió algo aterrador. El enemigo tiene derechos legales en el momento del juicio. Derechos que Dios, en su justicia perfecta, debe respetar.
Cuando tu alma se presenta ante Cristo para el juicio particular, no estás sola frente a Él. Hay otros presentes. Tu ángel guardián está a tu derecha como defensor, pero a tu izquierda está el acusador, el adversario. Satanás o uno de sus demonios asignados para presentar el caso en tu contra. Y la octava voz que escuchas es precisamente esa, la acusación del enemigo. Esta voz no es como las anteriores. No tiene nada de compasión, de amor, de misericordia. Es una voz fría, calculadora, implacable. Es la voz de quien te odió desde el momento en que fuiste concebido, de quien trabajó incansablemente durante toda tu vida para arrastrarte al infierno. Y ahora, en este momento decisivo, presenta su argumento final. El demonio tiene una memoria perfecta. Recuerda cada pecado que cometiste, cada pensamiento impuro que albergaste, cada palabra cruel que pronunciaste, cada acción malvada que realizaste, y especialmente recuerda cada pecado mortal que no confesaste antes de morir, porque ahí está su poder, ahí está su arma más letal. Santa Teresa explica que el demonio no puede acusar pecados que fueron confesados sacramentalmente. Esos pecados fueron borrados por la sangre de Cristo, ya no existen en el registro divino, y el enemigo lo sabe. Por eso se enfoca exclusivamente en los pecados mortales no confesados. Y cuando los presenta, lo hace con una precisión aterradora. El enemigo dice ante Cristo: «Esta alma me pertenece. Cometió adulterio y nunca se confesó. Cometió aborto y nunca pidió perdón. Robó, mintió, difamó y murió sin arrepentimiento. Según tu propia ley, según tu propia justicia, esta alma merece el fuego eterno. Y yo reclamo mi derecho sobre ella». Imagina el terror de ese momento, escuchar tus pecados más oscuros, aquellos que ocultaste incluso de ti mismo, siendo expuestos con total claridad, sin excusas, sin atenuantes. Solo la verdad desnuda y terrible. Y lo peor es que el demonio no miente, no exagera, no inventa, porque no lo necesita. La verdad de tus pecados no confesados es suficiente para condenarte. Santa Teresa vio en visión cómo almas que parecían buenas, que iban a misa, que rezaban, que hacían obras de caridad, fueron reclamadas por el demonio en ese momento, porque tenían un pecado mortal oculto, un pecado del que nunca se arrepintieron, un pecado que arrastraron hasta la muerte. Y ese único pecado fue suficiente para que el enemigo tuviera poder sobre ellas. Pero el demonio no solo acusa pecados, también acusa hipocresía. Dice: «Esta alma rezaba con la boca, pero su corazón estaba lleno de odio. Esta alma iba a comulgar en pecado mortal, profanando el cuerpo de Cristo. Esta alma se confesaba sin verdadero arrepentimiento, mintiendo al sacerdote y a Dios. Y cada acusación es como una lanza clavándose en el alma, porque es verdad. Y la verdad, cuando es sobre el mal que hiciste, duele más que cualquier tortura física». Santa Teresa también advierte sobre otro tipo de acusación que el demonio hace. Las tentaciones que tú aceptaste voluntariamente, él dice: «Yo tenté a esta alma, sí, pero ella cooperó libremente. Yo sugerí el pecado, pero ella lo ejecutó con placer. Yo abrí la puerta, pero ella entró corriendo. Y esa colaboración voluntaria con el mal es lo que te condena. No la tentación en sí, sino tu respuesta a ella». El enemigo también presenta las gracias que desperdiciaste. Dice: «Dios le dio a esta alma 1000 oportunidades de conversión. Le envió enfermedades como advertencia. Le envió personas santas como guía. Le envió sufrimientos como purificación. Pero ella rechazó todo, endureció su corazón. Y ahora viene buscando misericordia cuando nunca la quiso en vida. Y cada palabra del acusador es como un martillo golpeando el alma. Porque todo es cierto. Todo sucedió exactamente como él lo describe. Pero aquí está lo que debes entender. Aquí está lo que Santa Teresa quiere que sepas con urgencia.
La acusación del enemigo solo tiene poder si es verdadera. Si confesaste tus pecados mortales en vida, si te arrepentiste sinceramente, si buscaste la reconciliación con Dios, entonces el demonio no tiene nada que presentar contra ti. Puede gritar, puede insistir, puede buscar cualquier argumento, pero Cristo le dirá: apártate. Esta alma está cubierta por mi sangre, sus pecados fueron perdonados, tu acusación es inválida, y el enemigo debe retirarse derrotado. Porque la sangre de Cristo es más poderosa que cualquier acusación del infierno. Santa Teresa insiste: confiésate frecuentemente, no guardes pecados mortales en tu alma, no juegues con el fuego pensando que tendrás tiempo de arrepentirte antes de morir. Porque la muerte puede llegar sin aviso, y si te sorprende en pecado mortal, el enemigo tendrá derechos legales sobre ti. Pero hay esperanza incluso en ese momento. Hay una novena voz que puede silenciar al acusador. Una voz que tiene poder absoluto ante el trono de Dios. Una voz que el demonio teme más que a cualquier otra cosa en el universo. Es la voz de María Santísima, la Madre de Dios, la abogada de los pecadores. Y cuando ella habla en tu defensa, todo cambia. Porque ningún demonio puede resistir su intercesión, porque su Hijo nunca le niega nada, y porque ella tiene el poder de aplastar la cabeza de la serpiente con solo una palabra. Después de que el enemigo ha presentado todas sus acusaciones, después de que tu alma ha escuchado cada pecado expuesto con precisión cruel, después de que parece que todo está perdido, sucede algo que Santa Teresa describe como el momento más hermoso y poderoso del juicio particular. Se escucha una voz femenina, dulce pero firme, tierna pero llena de autoridad. Es una voz que hace temblar al infierno y alegra al cielo. Es la voz de María, la Madre de Dios, la Reina del cielo y de la tierra. Y cuando ella habla, todo cambia. Santa Teresa tuvo una devoción profundísima a la Virgen María durante toda su vida. En sus escritos menciona innumerables veces cómo María la salvó de peligros espirituales, de tentaciones terribles, de enfermedades mortales. Y en una de sus visiones más consoladoras, el Señor le mostró el papel que María juega en el momento del juicio de cada alma. María no está presente en todos los juicios de la misma manera. Su presencia e intercesión dependen de la relación que tuviste con ella durante tu vida. Si la invocaste con fe, si rezaste el rosario aunque fuera ocasionalmente, si le pediste su protección aunque fuera con torpeza, ella estará ahí en tu momento más necesitado. Pero si nunca te importó, si la ignoraste completamente, si incluso la despreciaste, su ausencia en ese momento será dolorosa. Comencemos con el caso más hermoso, el alma que amó a María en vida. Cuando el demonio termina su acusación, cuando parece que el alma será condenada por sus pecados no confesados, María da un paso adelante espiritualmente. Y con una voz llena de compasión, pero también de poder, ella habla directamente a su Hijo. Hijo mío, esta alma me invocó, me llamó madre, rezó el Ave María miles de veces, confió en mi intercesión, y yo prometí que ninguno de mis devotos se condenaría. Recuerda, hijo, que tú me diste poder para aplastar la cabeza de la serpiente, y ahora reclamo esta alma bajo mi manto de protección. Santa Teresa explica que cuando María pronuncia estas palabras, sucede algo extraordinario. El demonio retrocede, no puede permanecer cerca de ella. Su presencia lo quema espiritualmente, y sus acusaciones, aunque verdaderas, pierden fuerza ante la intercesión de la Madre de Dios. Pero María no solo defiende, también presenta argumentos a favor del alma. Ella le recuerda a Cristo cada Ave María que esa alma rezó, cada rosario que ofreció, cada vez que pidió su intercesión con sinceridad. Y esas oraciones, aunque parezcan pequeñas comparadas con los pecados, tienen un peso enorme ante Dios, porque María es la mediadora de todas las gracias. Toda gracia que viene de Dios pasa por sus manos, y si el alma buscó esas gracias a través de ella,
María tiene el deber maternal de defenderla. Santa Teresa vio cómo María presentaba incluso las oraciones más simples como evidencia de buena voluntad. Un Ave María murmurado con prisas antes de dormir. Un saludo apresurado al pasar frente a su imagen. Una vela encendida en su honor sin mucha devoción aparente. Todas esas pequeñeces que el alma consideró insignificantes, María las guardó, las valoró, y ahora las presenta ante su Hijo como prueba de que esa alma, a pesar de todo, nunca perdió completamente la fe. Y Cristo escucha a su madre, no puede negarle nada, porque ella es su Madre Inmaculada, porque ella cooperó perfectamente en la redención, porque ella sufrió al pie de la cruz por la salvación de todas las almas, y si ella pide misericordia para un alma, Cristo la concede. Pero la intercesión de María no siempre resulta en entrada directa al cielo. A veces resulta en salvación del infierno, pero destino al purgatorio. María le dice a Cristo: esta alma necesita purificación, lo sé, pero no la condenes al fuego eterno, envíala al fuego purificador, y yo misma intercederé para que su tiempo ahí sea lo más breve posible. Y Cristo accede, porque aunque la justicia exige purificación, la misericordia puede determinar la duración y la intensidad. Santa Teresa cuenta que las almas que son salvadas de la condenación por la intercesión de María experimentan una gratitud tan profunda que no puede expresarse con palabras humanas. Saben que merecían el infierno, saben que sus pecados eran suficientes para condenarlas, pero María, por pura misericordia, las rescató del abismo. Y esas almas, una vez purificadas y en el cielo, se convierten en devotas eternas de la Virgen. La alaban sin cesar, le agradecen por toda la eternidad y oran fervientemente por todos los que aún están en la tierra, especialmente por aquellos que rezan el rosario y honran a la Madre de Dios. Pero hay otro tipo de alma, el alma que nunca invocó a María, que nunca le rezó, que nunca confió en ella, e incluso peor, el alma que la rechazó activamente, que habló mal de ella, que negó su papel en la salvación. Para estas almas, María no puede hacer mucho, no porque no quiera, no porque sea vengativa o rencorosa, sino porque ellas mismas cerraron la puerta a su intercesión. Rechazaron su ayuda en vida, y Dios respeta esa decisión. Santa Teresa vio en visión cómo María lloraba por estas almas, cómo extendía sus manos hacia ellas, queriendo salvarlas, pero no podía violar su libre albedrío, no podía forzarlas a aceptar su intercesión. Y cuando esas almas eran condenadas por sus pecados, María sufría como solo una madre puede sufrir al ver a un hijo perderse eternamente. Por eso Santa Teresa suplicaba con lágrimas: amen a María, invóquenla, recen el rosario. No importa cuántos pecados tengan, no importa qué tan lejos se hayan alejado de Dios, si invocan a María con sinceridad, ella los salvará. Porque ese es su papel, ese es su deseo, ese es su gozo, rescatar almas del infierno y llevarlas a su Hijo. Y hay un detalle más, un detalle que Santa Teresa consideraba crucial. La mejor manera de asegurar la intercesión de María en el momento de tu muerte es rezar diariamente la segunda parte del Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Esa frase no está ahí por casualidad. Es una súplica profética. Es una petición que se activa precisamente en tu juicio particular. Cada vez que la rezas, estás pidiendo que María esté presente en ese momento decisivo. Y ella nunca olvida. Ella guarda cada una de esas súplicas. Y cuando llegue tu hora, las cumplirá todas. Pero ahora viene la pregunta final, la pregunta que determina todo. Después de escuchar las 9 voces, después de las defensas y acusaciones, después de la intercesión de María, llega el momento definitivo. Llega la 10ª voz, la última, la que sella tu eternidad para siempre. Es la sentencia final de Dios Padre. Y esa voz no admite apelación.
no tiene reversión. Lo que Dios decrete en ese instante será tu realidad por toda la eternidad. Y lo que esa voz diga depende completamente de cómo viviste, de cómo te preparaste, de las decisiones que tomaste cuando aún tenías tiempo. Hemos llegado al momento más importante de toda esta revelación, al momento que Santa Teresa de Ávila consideraba el más aterrador y el más glorioso de toda la existencia humana. El momento en que se escucha la 10ª y última voz. Es la voz de Dios Padre, la voz que creó el universo con una palabra, la voz que separó la luz de las tinieblas, la voz ante la cual todo ser creado tiembla. Y esta voz no sugiere, no opina, no debate. Esta voz sentencia. Y lo que sentencia es irrevocable, eterno, definitivo. Después de escuchar a tu ángel guardián, el llanto de tus seres queridos, tu propia conciencia, las palabras de Cristo, el coro celestial o el silencio infernal, el eco de tus oraciones, las súplicas de los vivos, la acusación del enemigo y la intercesión de María, todo queda en suspenso. Hay un silencio absoluto, un silencio que parece durar una eternidad, aunque sea solo un instante. Y entonces, desde el trono del Altísimo, resuena la 10ª voz. Santa Teresa explica que esta voz no es audible como las voces humanas. Es una voz que penetra hasta lo más profundo del ser, que atraviesa el alma como un rayo de luz o como una espada de fuego. Y lo que esa voz dice determina tu destino eterno sin posibilidad de cambio. Para las almas que vivieron en gracia, que se arrepintieron sinceramente, que buscaron a Dios aunque fuera con torpeza, la voz de Dios Padre dice: ven, hija mía, ven, hijo mío. Has sido purificada por la sangre de mi Hijo, has sido defendida por los ángeles, has sido intercedida por mi esposa María. Entra en mi gloria, entra en mi descanso eterno, entra en la alegría que preparé para ti desde antes de la fundación del mundo. Y cuando el alma escucha estas palabras, experimenta una explosión de felicidad tan grande que ninguna palabra humana puede describirla. Es como si todos los gozos de la tierra, multiplicados por 1.000 millones, fueran solo una gota comparada con el océano de gozo que inunda el alma en ese instante. El alma comprende entonces que todo valió la pena. Cada sacrificio, cada renuncia, cada momento de oración, cada tentación resistida, cada vez que eligió el bien sobre el mal. Todo tiene ahora una recompensa infinita. Y el alma sabe que esta felicidad nunca terminará, que por toda la eternidad experimentará un gozo creciente, una plenitud que se expande sin cesar. Santa Teresa dice que las almas que entran al cielo después del juicio particular experimentan lo que San Pablo describió. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana concibió lo que Dios preparó para los que lo aman. Y esa alma, ahora glorificada o en camino de purificación hacia la gloria, se postra espiritualmente ante Dios y dice con todo su ser: digno eres, Señor, de recibir toda alabanza, porque me creaste, me redimiste, me salvaste, y ahora me das todo lo que tu corazón divino puede dar. Seré feliz para siempre. Pero hay otra sentencia, otra declaración de la 10ª voz, y esta es la que Santa Teresa más temía, la que la hacía llorar cuando la meditaba, la que le causaba un dolor tan profundo que pedía a Dios fuerzas para soportarlo. Para las almas que rechazaron definitivamente la gracia, que murieron en pecado mortal sin arrepentimiento, que cerraron su corazón a Dios hasta el último instante, la voz de Dios Padre dice: apártate de mí. Nunca te conocí. Elegiste vivir sin mí. Ahora tendrás lo que elegiste, la eternidad sin mi presencia. Ve al lugar preparado para el diablo y sus ángeles, y permanece allí para siempre. Y cuando el alma escucha estas palabras, experimenta un horror tan absoluto que si pudiera morir de terror lo haría, pero no puede morir. Solo puede existir en ese estado de desesperación eterna. El alma comprende en ese instante que perdió todo. Perdió a Dios,
que es la fuente de todo bien. Perdió el cielo, que es la plenitud de toda felicidad. Perdió la comunión con los santos, que es el gozo de todo amor verdadero, y perdió toda esperanza, porque sabe que esta sentencia es irrevocable. Santa Teresa describe que estas almas gritan con un dolor infinito: un momento más. Dame solo un momento más en la tierra. Te prometo que cambiaré. Te prometo que me arrepentiré. Te prometo que viviré como santo. Solo un momento más. Pero el tiempo de la misericordia terminó. El tiempo de las oportunidades se agotó. Y lo único que queda es la justicia. Una justicia perfecta, pero terrible para quien la rechazó en vida. Y entonces el alma desciende al abismo, no empujada por Dios, sino arrastrada por el peso de sus propios pecados. Y el demonio, que la acusó en el juicio, ahora la recibe con alegría maliciosa diciendo: ahora eres mía para siempre, y nunca más conocerás un solo instante de paz. Santa Teresa advierte con urgencia: la 10ª voz determinará tu eternidad, y tú estás escribiendo ahora mismo qué dirá esa voz. Cada decisión que tomas hoy, cada palabra que pronuncias hoy, cada acción que realizas hoy, está programando la sentencia que escucharás cuando mueras. Si vives en gracia, si te confiesas regularmente, si oras con sinceridad, si amas a Dios y al prójimo, si invocas a María, si rezas por los difuntos, si resistes las tentaciones, estás asegurando que la 10ª voz sea de misericordia y gloria. Pero si vives en pecado mortal, si postergas la confesión, si ignoras a Dios, si vives solo para ti mismo, si rechazas la oración, si desperdiciaste las gracias, estás escribiendo tu propia condena. Y lo más importante que debes entender es esto: aún tienes tiempo. Mientras estás vivo, mientras lees o escuchas estas palabras, aún tienes la oportunidad de cambiar tu destino. Aún puedes arrepentirte, aún puedes confesarte, aún puedes invocar a María, aún puedes comenzar a orar, aún puedes elegir la vida eterna. Pero ese tiempo terminará. Puede terminar hoy, puede terminar mañana, puede terminar en 10 años, no lo sabes. Nadie lo sabe. Y cuando termine, ya no habrá más oportunidades, solo quedará la 10ª voz. Y esa voz dirá lo que tu vida mereció. Santa Teresa vivió cada día de su vida preparándose para ese momento. Cada mañana se preguntaba: si muriera hoy, ¿qué diría la 10ª voz sobre mí? Y esa pregunta la mantuvo vigilante, humilde, arrepentida y siempre buscando la santidad. Hoy te invito a hacer lo mismo. Pregúntate ahora mismo: si muriera en este instante, ¿qué sentencia escucharía de Dios? Si la respuesta te da paz, da gracias a Dios y persevera. Si la respuesta te aterra, no pierdas ni un segundo más. Arrepiéntete hoy. Confiésate esta semana. Comienza a rezar el rosario. Invoca a María. Cambia tu vida mientras aún puedes, porque las 10 voces te esperan. Y la 10ª sellará tu eternidad para siempre. Si este mensaje ha tocado tu corazón, demuéstralo ahora. Escribe en los comentarios qué te impactó más de estas 10 voces. Comparte este video con alguien que necesite prepararse para ese momento decisivo. Dale like si quieres que más personas conozcan esta verdad que puede salvar almas. Y suscríbete a este canal para seguir profundizando en las enseñanzas de los santos que nos preparan para la eternidad. Recuerda, la 10ª voz determinará tu destino eterno. No la dejes al azar. Prepárate hoy. Vive en gracia. Y cuando llegue tu momento, escucharás las palabras más hermosas que existen. Ven, bendita de mi Padre. Entra en mi gloria para siempre. Que Dios te bendiga, que María te proteja y que las 10 voces sean para ti de misericordia, no de justicia.